Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación doble del libro Palach de Felipe García y de Manía del Albedrío de Daniel Telles. Para esta ocasión contaremos con la presencia de Daniel Telles y de Jocelyn Pantoja. Bienvenidos. Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto poderlos recibir en este espacio que siempre está abierto pues por supuesto a los libros, pero muy especialmente, y eso lo agradecemos infinitamente, a la publicación independiente de esta ciudad y pues también del país. Yo no dejo de reiterar que Bonilla es un oasis y un remanso y un espacio cultural independiente muy necesario en esta Ciudad de México y en estos tiempos. Entonces, pues agradecerles muchísimo. Agradecer todavía más la presencia de Daniel Telles, que bueno, es en gran parte, ya lo comentaré, pues confabulador, pero también de una cierta suerte cómplice, ¿no? En esta aventura que ha significado publicar el libro de Felipe García Quintero, Palach. ¿Cómo es? Porque es que sí la pronuncio. Palach. Yo le digo, sí, está mal. En fin, siempre me cuesta trabajo el vocablo y ahorita un poco Daniel explicará por qué. El asunto es que, bueno, quiero disculpar con todos ustedes a Felipe García Quintero, quien tuvo un problema pues totalmente ajeno a su voluntad, a la nuestra, por supuesto, que es que el vuelo que él tenía programado de Popayán a Bogotá no pudo despegar y pues perdió la conexión Bogotá-México y pues eso ya hizo inviable e imposible su viaje y que nos pudiera acompañar el día de hoy. Entonces, pues en nombre de él, en nombre de Proyecto Literal, pues pedirles a todos ustedes una disculpa porque yo sé que esperaban llevarse su libro como siempre con la firma del autor y no, pues no va a ser hoy posible, pero decirles que el siguiente año esperamos contar con la presencia de Felipe por acá. Bien, pues hoy es una doble presentación, es para mí también pues un gusto porque esta es, y de alguna manera es ser el gesto, ¿no? Un libro de la autoría de Daniel que se llama Manía del Albedrío, y bueno, es una antología personal que ha publicado con Geme Poesía, y bueno, pues me voy a permitir leer la cuarta de forros de este libro para que después Daniel nos comparta unos textos, o al revés, si tú quieres leer primero lo de Felipe, tú... Podríamos empezar con el libro Empezamos de Felipe, con Felipe si y después ya cerramos en broche de oro con el autor presente, que es Daniel. Perfecto. Sí, bueno, pues muy buenas noches. Por supuesto que me sumo a lo que comenta Jocelyn. Siempre ha sido un espacio muy cercano y un espacio necesario, diría yo, ya en la ciudad y en la cultura, Librería Bonilla. Es un espacio al que también nos hemos ido escudando gradualmente, nos hemos ido sumando, y ya son varias, ¿no? Varias participaciones aquí en Librería Bonilla, y bueno, pues agradecerles a los que están aquí con nosotros, a los que están desde la distancia. Pues sí, enviarle un cordial saludo a nuestro querido amigo, el poeta Felipe García Quintero, hasta allá, hasta Popayán. Como bien decía Jocelyn, hubo alguna situación ahí con su vuelo, el mal tiempo en Popayán, en Bogotá, un regreso inesperado del vuelo, un desfase, ya no pudo conectarse en el prechequeo con México. Y luego, pues, migración también. Estábamos en tiempo real ahí platicando, y también tuvo problemas con el Instituto Nacional de Migración en la subida de documentos. Entonces, bueno, pues eso fue un proceso muy largo de varias horas que finalmente le hizo desistir y volver a su tierra, Popayán. Y bueno, eso hay que decirlo también, y creo que no se incomodará nuestro querido amigo Felipe, también generó que una situación de salud por ahí se hiciera presente, ¿no? Un poco también por
estrés y el desasosiego de no poder estar acá con nosotros. Un vuelo y una estancia tanto anunciada y tanto esperada, ¿no? Desde hace meses, desde el momento en que, pues ustedes saben que a veces las elecciones afectivas imperan también en mucho de este asunto de la literatura y habíamos convenido también desde hacía ya, no sé si un par de años o más, en que independientemente de los libros que ya están publicados de Felipe en México, pues era importante que estuviera en una colección también importante como es Proyecto Literal, en la colección de Instante Fecundo. Y pues a él le encantó la idea, la cercanía que hemos tenido me hizo conocer por primera vez este libro, Palach, y es un libro extraordinario, es una obra intensa, es un libro que sin saberlo él y sin saberlo nosotros, convinimos con Jocelyn en que se publicara aquí en Proyecto Literal, creo que a finales del año pasado, principios de este año. Y pues Jocelyn, siempre tan dispuesta y siempre tan entregada y siempre tan arriesgada a estos proyectos, dijo, pues vale, le entramos como tal. Y el libro llegó primero, trae una nota introductoria, bueno, un prólogo, un texto breve a manera de prólogo de Eduardo Milán. Eduardo Milán sabemos que no es tan fácil que haga algún prólogo y le gustó tanto el libro que escribió unas líneas que yo ahorita voy a compartir con ustedes. Y posteriormente supimos hace no mucho, recientemente, que el libro lo había metido a concursar al premio iberoamericano, al tercer premio iberoamericano de poesía José Santos Chocar, que fue el que obtuvo, ¿no? Entonces traía por ahí el dato, no sé si de tiempo venga el caso, el acta, son más de mil libros que participaron de Iberoamérica y Felipe obtuvo ese reconocimiento que recibió hace pocas semanas ahí en Perú. Entonces, les leo la nota de Felipe García, de Eduardo Milán, y después pasaría a leer algunos poemas de Felipe. Prólogo. Lo precario, magnífico, por Eduardo Milán. 1. Palach es de esa estirpe poética que hace repensar la encrucijada en que se encuentra la poesía y especialmente la poesía latinoamericana. Si el debate posmoderno abrió a fines del siglo XX la polémica sobre la pertinencia de las formas en poesía, 10 años después todo estaba permitido. Hubo que pensar y aceptar condicionado por la obviedad reiterada, que tocaba el fin del criterio de la historicidad de las formas que tanto obsesionó a Friedrich Schlegel. Lo que siguió y todavía nos engloba es un vale todo formal que señala, por una parte, el triunfo de una sobresubjetividad de la poesía en cuanto forma, y por otro, la poquísima observación de una clave poética moderna, el concepto de poesía crítica. No solo menguó la crítica en general, desapareció prácticamente de escena aquel concepto de poesía crítica que patrocinó Baudelaire, como un triunfo, y lo fue, de la conciencia moderna, y en su lugar sobreviene una pacífica coexistencia de las formas. Lo de Baudelaire abría el horizonte poético a una concepción de la poesía que hizo volar el concepto de tradición como conservación. Una de las tareas del poeta era estar en constante búsqueda formal. El pequeño detalle de esta encrucijada es la siguiente disyuntiva: o inventas o repites. 2. En la afirmación de lo que yo llamaría lírica no controversial, Felipe García Quintero presenta un poemario asombrosamente contenido y por eso mismo de indiscutible altura. El hablante poético dialoga consigo mismo en un escenario de lírica profunda que en manos de otro poeta sería un fracaso. Pone en duda la insistencia de la poesía actual en remaquetarse con un tono de cansancio histórico obligado, como si la práctica misma del poema fuera un castigo de los tiempos. De ahí la frescura de la memoria del poema de García Quintero. Todo está tocado por el recuerdo,
desde la reconstrucción del acontecimiento hasta el planteo de un presente de existencia. De este modo, el recordar es un recorazonar, un pasaje por el pasadizo cálido del afecto. Allí el lector, recolector, va reuniendo lo que ha quedado de la memoria existencia llevado por el lenguaje. Ejemplo emblemático de lo que digo es el poema Encuentro con el ángel. La ambivalencia angélica reúne los dos polos en uno, el afirmativo y el negativo. Por una parte vuelve como Orfeo y como los bueyes del poema al terminar el surco, la mirada hacia un recomienzo que no pueden abandonar. Pero su cuerpo está empujado hacia adelante. Esta contradicción, también señalada por José Ángel Valente en su El ángel de la historia, es clave simbólico escritural de García Quintero. Es un doble movimiento, pero el poeta colombiano va más allá en lo que propone y toca desde el lenguaje mismo. Es una prosopoética que habita entre la claridad diáfana de un lenguaje lírico de sombra tenue y la oscuridad del mito. Desde la descripción de una niña hasta una pelea de gallos, pasando por el conjunto completo de poemas. A medida en que avanza la lectura, se configura la idea de que lo que propone García Quintero es una lucha entre la conciencia crítica y una concepción asimilada en Occidente como, comillas, manifestación de un yo profundo. El lirismo liso y llano, aceptado desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII. El barroco ya es una ruptura. Para García Quintero, la crisis poética que se desata en el siglo XIX y llega hasta el XX, concluye con ese llamado al fin del arte, de Manifiesto del señor Antipirina de Tristán Tzara. Nada no significa nada, etc. Y reverdece como toda posibilidad es la conciencia poética que pide el presente. Una cosa es lo que se elija, pero la ética del poeta subyace en el planteo del dilema. ¿Es posible o no la poesía luego de una sucesión interminable de afirmaciones, negaciones? O, como me parece que ve García Quintero en su poemario, se trata mejor de la condición para la poesía, el planteo dilemático que obliga a la toma de partido. La expresión que da nombre al libro es una cita tomada de La lengua herida de Chantal Maillard, que a su vez cita a Paul Celan. No la voy a repetir. Solo me gustaría solidarizarme posturalmente con su síntesis que mucho hubiera gustado a Gonzalo Rojas. Solo nos queda el balbuceo. Bueno, pues muchísimas gracias a Daniel, que además quiero agradecerle que él, bueno, fue bien amable también en gestionar con el poeta Eduardo Millán este prólogo. Pero también quiero agradecer esta noche la presencia de Manuel de J. Jiménez, que es pues también mi cómplice en este proyecto literal, y de alguien fundamental y muy importante, que está allá atrás, que es Omar Cervantes, que es diseñador de los libros. También veo que llegó Víctor, Víctor Santana, que también ha sido parte de este proyecto literal. Entonces, pues agradecerles esta noche su presencia, siempre, siempre grata, ¿no? El equipo con el que uno está. También pues a los amigos que nos acompañan. Pues sí, ahora haríamos una breve lectura de algunos textos, yo creo que pocos, sobre todo para dar pie a la lectura más importante, que es la de Daniel, en términos de que es el autor presente y siempre la poesía en voz de su autor, que es algo que nosotros disfrutamos mucho, pues para nosotros también es muy importante. Pero pues le dará voz a la poesía de Felipe, y pues yo, insisto, le estoy infinitamente agradecida. Sí, yo creo que la idea es podamos leer unos 3 poemas, si gustan. El libro de Felipe tiene 4 partes. La parte 1 es Solar a solas,
parte 2, Suturas, parte 3, Padre Adán, y la cuarta, Brosa del Bosque. Si les parece un poema de cada uno, con el que arrancan, con el que abren cada una de las partes y con el que cierra el libro. Entonces, la primera es Dreams, Sueños. Me veo entre la muchedumbre de caminantes que recorren la calle de balastro y tierra mojada. No esquivo los huecos ni los charcos esa tarde imprecisa de mis 4 años. Voy junto a la gente que sigues, a quienes sostienen un cajón marrón de los costados. Todos callan. Cada quien avanza sin mirar a nadie, mas de pronto se levanta del silencio un murmullo. Uno a uno los labios se unen y despacio se abren para hacer del viento un solo ruego, una única petición, una alabanza solitaria. Salgo por mi cuenta y me alejo de casa de los abuelos por primera vez. Nunca antes había ido solo más allá de la calle Real o del Parque Vallecillas. Nadie sabe de mí. A ninguno de los tíos le avisé cuando dejaría de jugar. Tampoco estimo que alguien me viera levantarme de la acera y recoger mis canicas del suelo. Una china de cerámica bateada que usaba de tira y 2 chiltadas de cristal para caminar sin rumbo hacia cualquier parte. Creo que silbaba. Incluso este pueblo de tan pocas calles tiene caminos ocultos, solitarios e inciertos, de senderos y desvíos, atajos y trochas, que se recorren de manera incesante, dispuestos a deshoras. De seguro yo tomé uno de estos a la 1 de la tarde y fui a dar con la romería de gentes vestidas de negro que ahora sigo. Pese al sol y el verano, el paisaje es sombrío. Señoras que portan chal oscuro, falda azabache y el cabello cenizo recogido en una sola trenza larga, menuda y dócil que danza al danzar. Los señores llevan camisa blanca, algunos sacoleva sin corbata y pantalón de dril. En todos el polvo es reciente y ha cubierto los zapatos lustrados de una fina película naranja. Yo camino ese mundo con mis botas negras de hule y sierra interior, tirantes de botones y una camiseta de colores a rayas, y mis 3 canicas en el bolsillo del pantalón que hurgo y hago chocar cada tanto. No entiendo qué hago allí ni a dónde voy. Me pregunto qué clase de juego es este de subir y bajar colinas, de cruzar rincones y andar despacio sin hablar, de arrastrar cada paso y por tramos balbucir restos de palabras que ignoro para seguir a un tumulto de desconocidos que advierten que voy en ellos, aunque al mirarme no me vean, acaso porque ando solo, no lo sé tampoco. Lo cierto es que a nadie acompaño. Soy el único niño en la procesión que al cabo se detiene ante una puerta alta y profunda de rejas blancas y bisagras oxidadas. Mas no me atrevo a seguir la fila que se ordena para ingresar por la abertura angosta del pórtico, ubicada a la sombra del muro encalado de ladrillos rojos. Me detengo en el umbral y subo los escalones gastados para otear desde la pilastra lo que ocurre a tan solo unos pasos. Pero nada puedo ver más que el tumulto de gentes, ya en desorden, cuando se distancia y arremolina en torno a lo que parece es un hueco abierto sobre el herbaje llano. Transcurren los minutos y reacciono al mirar la tarde en el canto de un pájaro extraviado. Atisbo el aire alrededor de la parca de donde proviene el sonido y solo así reconozco, entre la bruma palpitante, el camino de regreso a casa de los abuelos y tíos. Corriendo sin descanso gano la cima de la calle real que pende de mi aliento y llego a la cocina donde la abuela muele el maíz de la mazamorra. Ella me mira agitado pero sereno y me sonríe mientras veo escurrir el agua nívea que sale del grano blanco entre sus manos, al pasar cadente y fluido bajo la piedra del río, cuando lo pila por turnos y lo arruma en 2 y hasta 3 montoncitos a su costado. Esa noche sueño con mi madre y le digo, hoy no crucé la verja de hierro porque un pájaro ha cantado para que te mire en lo alto.
Bueno, ese es el primer poema en el que abre Solar a solas. Luego la segunda parte, que es suturas. Voy a leer la primera parte, si tenemos tiempo. Sutura. Y desde el título tiene una nota a pie de página que dice: de niño jugaba fútbol en los lotes baldíos del barrio. Todo el verano por delante, pero los días eran estrechos y pasaban rápido, nunca suficientes para correr entre la luz dispersa de la cancha improvisada sobre un potrero, donde el balón apenas rodaba, al esquivar huecos por entre arbustos, escombros y guijarros. Hoy que miro mis rodillas y paso la palma por cada bregadura, advierto el relieve oscuro de la piel hollada, y esa imagen me lleva a dibujar algunas escenas de un juego en que escribir sutura. El ardor ondea en lo oscuro de la mirada nívea, y el soplo erguido en su memoria se expande sobre la marcha y limpia el polvo que cubre la herida. Baste advertir que todo niño tropieza consigo mismo, inevitable momento cuando se cae al fondo del recuerdo que la calle habitara entre gritos y algarabía. Así el verano entrega su adiós. De pronto eso también se olvida, pues del relieve hosco en el gesto huraño, de palpar la forma inicial del corte, hace sitio la piel joven debajo suyo, como esa forma en nosotros tan humana de morar en el claro menos solitario, donde la intemperie acumula vuelos y caídas, o bajo el pie de un nuevo tropiezo, tras el golpe que llega hasta la orfandad del aire en que vive cada cuerpo. Porque es herida, el camino al cuerpo que llegas lo traza primero una línea de piel abierta, cuya forma inicial la expresa el ademán, la seña, un mohín, una mueca, musarañas de algo oscuro en los ojos que a veces alcanza para dibujar un perfil incierto de alegría o de placer infantil y regusto amargo, por la condición furtiva de la risa escondida tras el corte. ¿Cómo no estimar entonces los tonos de la carne, de blanco a rosado, de rojo a castaño y negro, y su latente entremezcla, sin mirar adentro de uno mismo esa leve hendidura espesa de la cual la vida tira sus hilos? Con saliva o sin ella, la lengua recorre ese camino tosco que dejara la sangre seca, cuando la caricia inhóspita, aún la más sutil de todas, se detiene como nuestra madre a palpar la textura sedienta de la costra, donde se agrupan y hacen nido las plaquetas. Todo ese instante regresa y hace ronda el dolor que brota invisible en lo mirado del mundo desde entonces, porque el grito se ahoga en su propio torrente y fluye, y abruma el nervio y da punzadas, y la herida destella y los ojos cierran, ahí donde la vida late tanto que el universo palpita adentro, y donde ninguna sutura cierra el corazón que abre de par en par la ventana y llama a jugar de vuelta. Perdida la cuenta en la mano que surce la piel y borrado los orificios de la sutura, la voz en cambio se detiene a reparar las viejas palabras rotas por el viento dispersas y busca pasarlas en limpio y en orden, como lo escrito en otra piel al crecer para cubrirse con ellas, por lo cual el trabajo de la memoria traza el camino del cuerpo al estimar las caídas y palpar las costuras. Al cabo de todo, lo ganado por un descuido en la discordia del traspié o por las secuelas de jugar a solas con la propia sombra. Como voces, las manos recorren a tientas los sótanos de la garganta, iluminan las oscuras grutas de los vocablos, ya despiertan estrellas en los ojos y en la mirada rabiosos animales de negro pelaje constelado. Un vistazo al camino abre detrás suyo la puerta entre muros de adobe, bajo un alero sin canal donde brotan malezas y abrojos, en el que todavía laten, cautivos, viejos corazones. Es una calle de barrio, de humildes cortejos y ocultos abalorios,
una forma de abandono donde también pelechan pequeñas flores en las fisuras del andén estropeado, evoca ese ir y venir de la aguja y el hilo, luego de correr tras la pelota y esquivar los huecos sin grava de la memoria, por el juego errante de otear el cielo en el polvo, en cada cuerpo herido crece lo desbrozado del tiempo. Sí, termino con la lectura del libro de Felipe, con la parte 4, Brosa del Bosque, y el poema que cierra el libro, que se llama Pin, que a su vez es el último poema y a su vez tiene 6 partes breves. 1. Sin lugar en la tierra, el día es la mirada de cada sombra, donde esté o cualquier nombre haya su presencia. 2. Hasta el alba los pasos a tientas se buscan, batallan y sin voz se encuentran. 3. De tanto en tanto este camino le habla a quien entrega al eco sus huesos. 4. Donde el árbol talado exhala susurros, al viento lo cerca el vaho del mundo. En los labios la niebla cuando el rocío alberga la orfandad de la hierba. 5. Bajo los párpados, el aire más distante, donde aún brilla la luz que torna pájaro la flor desnuda de la tarde. 6. Y un nido de quietud es la mañana en las manos cuando el bosque rasga el manto a oscuras del alba. Y el libro cierra con 2, a manera de colofón, con 2 fragmentos de José Ángel Valente y de la otra versión. Solo quedó uno en la otra versión. Bueno, solo fue un epígrafe. Había otro de Chantal Mayar. Muchas gracias entonces. Y bueno, justo hablando de ese proceso de edición, ¿no? Con Felipe, al final fue esa decisión de, bueno, al principio o al final. Entonces, pues lo dejamos al principio y y bueno, pues decir que fue un proceso bastante, ¿cómo decirlo? Pues muy suave en términos de que Felipe pues entregó un manuscrito bastante pulido, ¿no? Que para aquellos que quieran escribir poesía, decirles que eso siempre se agradece mucho. Y sobre todo, pues también teníamos ya la confianza, la seguridad, claro, de que había pasado por algunas otras lecturas. Ahora puedo constatar que una de ellas ha sido, con ojo siempre crítico y avisor, la de Daniel. Bueno, pues ahora me toca a mí hablar del libro de Daniel, ¿no? Y yo me voy a permitir a leer la cuarta de Forros, de esta manía del albedrío, que además la ha escrito Armando González Torres, que como ustedes deben saber, es un excelente lector, pero además crítico de la literatura latinoamericana, hispanoamericana, más bien. Y bueno, pues le doy lectura a esta cuarta de Forros. En la poesía mexicana, salvo excelentes excepciones, Rubén Bonifaz Nuño, Eduardo Lizarle, Gabriel Said, tiende a haber una división tajante entre lo culto y lo popular. Daniel Telles, entre las generaciones más recientes, pertenece a estas afortunadas excepciones. Es un poeta con un sólido oficio que, sin embargo, gusta de salir a la calle y contaminarse de su vitalidad y colorido. Un artífice del lenguaje con un sólido manejo de sus clásicos, pero también un enamorado del arrabal y sus sonidos.
A través de esta antología personal, Manía del Albedrío, el lector podrá gozar de un pintoresco recorrido por los diversos paisajes urbanos de la Ciudad de México, así como tener una visión panorámica de sus principales íconos populares, desde la música hasta el deporte. En particular, Telles tiene una peculiar manía por los deportes de contacto y ha logrado aunar el dominio de la poesía con el de la lucha libre. Arena Mestiza, uno de sus libros más emblemáticos, rescata el universo mítico de la lucha libre y en sus conmovedores perfiles de luchadores muestra la esencia de este deporte, espectáculo en el que se mezcla la competencia y el rito, y en el que hay simultáneamente tragedia, comedia, sufrimiento y humor. Así, en el orbe poético de Daniel Telles puede encontrarse una enorme variedad de registros. El creador de instantáneas urbanas, el ingenioso ensamblador de juegos de palabras, el diseñador de ambiciosos experimentos de lenguaje y poemas de largo aliento, pero sobre todo el observador empático de la naturaleza humana que se hermana con su lector a través del entusiasmo y la sonrisa. Armando González Torres. Y bueno, solo mencionar y decir que dentro del catálogo literal, pues también y en esta misma colección está uno de los títulos de Daniel. Asidero. 2019. 2019, la segunda edición. Porque claro, pues como bien ha mencionado el maestro González Torres, pues Daniel es dedicado a su oficio, que es uno de tantos oficios, hay que decirlo, el oficio poético, porque pues además él es investigador, profesor, ¿no? En fin. Pues, ¿quieres que lectura la ficha? No. Bueno, pues decir que es un gusto porque comparten ahora catálogo Felipe García Quintero y Daniel Telles, con otras tantas voces de la poesía mexicana y latinoamericana, y eso pues para Proyecto Literal siempre es un orgullo. Muchas gracias. Sí, bueno, hay que decir que el libro pertenece a una colección latinoamericana, de la cual Felipe es editor, a Gamar Editores, que está allá en Colombia y en Popayán. Hay que decir que el libro, el flete también se ha complicado, no llegó el libro, no ha llegado de Bogotá, y el propio Felipe traería en su, ya saben ustedes, todas estas cosas engorrosas, sin por Avianca, que ya no permite luego mayor equipaje, entonces trae él un solo equipaje y en ese traería unos 30 libros que estarían ahorita disponibles para ustedes o para los amigos, y el libro no ha llegado. Entonces, pues mi gratitud total con Felipe por esa invitación. Es un catálogo internacional, Gamar Ediciones. Hay voces muy interesantes, voces de las cuales yo soy un gran lector y un lector muy atento de varios de los que están ya en Gamar Editores, ahí en Colombia. Y además tuvimos la oportunidad de hacer una invitación para una portada especial a un querido amigo, un gran poeta, artista visual, que es Alejandro Tarraf, que además se ha dedicado a trabajar recientemente en una obra muy, muy sugerente, muy particular, y trabajó una portada especial para el libro, ¿no? Quedó hermosa la portada, lástima que no está aquí disponible, pero bueno, ya haremos otra presentación como tal. Le digo, sí, bueno, esas cosas pasan, creo que no nos habían pasado como tal. Bien decía Jocelyn, bien decía Manuel y Andrea hace un rato que platicamos. A veces hay amigos que vienen de distancias más lejanas y no se complican la situación. Ahora se complicó todo con Felipe, que viene de ese gran país hermano, muy cercano. Pero Felipe viene a México con cierta regularidad, algunas actividades académicas, él también. Pero ya estará por acá con nosotros y haremos seguramente
otras presentaciones. Teníamos mañana también la presentación ya agendada y luego con Jocelyn se iban a Guadalajara también a hacer otra lectura en el marco de la FIL. En fin, así son estas cosas. Entonces, Manía del Albedrío es una antología personal que abre del tiempo presente hacia atrás. Una parte que denominamos poemas no coleccionados, que están en diferentes revistas y dispersos, pues. Luego viene del libro más reciente, que hoy me acabé de enterar a mediodía, que ya está disponible, el libro de Cuatro Esquinas, publicado por esta casa, que es Bonilla Artigas Editores, que llegó, bueno, ni siquiera lo tiene el mismo André, el querido editor, tampoco lo tiene, ya yo lo recibiré algunos días. Es un libro sobre boxeo que se llama Cuatro Esquinas, son poemas dedicados al box. Y bueno, pues ya tenemos fecha, creo que el otro año, para presentarlo aquí en enero, abrir aquí Boca en 2026 y presentarlo acá con dos expertos y dos queridos amigos que también saben del boxeo, o saben más que yo del boxeo. El libro trae, por cierto, una cuarta de forro de Armando Alanís Canal. Entonces el libro presenta aquí una selección de cuatro esquinas, luego de otro libro salió en 2022 que se llama Tálamo Bonsai. Entonces es una antología personal, luego va hacia atrás, Punto de Fuga, que es una plaqueta que salió en Parentalia Ediciones en 2018 de la Secretaría de Cultura Federal. Luego de Arena Mestiza, el libro que citaba Armando en la cuarta de forros, que es 2018 de Malpaís Ediciones, un libro que se agotó inmediatamente. Punto de Fuga también, ¿no? Ya no está disponible. No, ningún libro, afortunadamente, están todos agotados. Bueno, una antología también que publiqué en Ediciones de Lirio, ya se agotó también, que fue en 2021-2022. Luego tiene Poemas de A Tiro de Piedra, un libro de 2014 publicado por la UNAM y por Bonobos Editores. Y luego Cielo del Perezoso, que es 2009, publicado en la colección de 70 del FONCA y de Bonobos Editores, 2009. Y luego se va hacia atrás, hacia Contra Llaveo, el primer trabajo que hice directamente vinculado a la lucha libre, que es 2006. Es una plaqueta publicada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del Estado de México, Y luego Asidero, que es 2003, en su primera edición, en una colección bellísima del Instituto Mexiquense de Cultura, todavía se llamaba así, El Corazón y los Confines, cuyo responsable de esos libros tan bellos y hermosos fue el poeta Félix Suárez. Entonces la segunda edición es en esta de Instante Fecundo, que creo que también ya no está disponible, ¿eh? Y luego viene El Aire Oscuro, que es un libro del 2001, del cual les avisamos de una vez que celebraremos los 25 años de la publicación del libro en una edición el siguiente año, en una edición especial. Entonces, bueno, pues ese es Manía del Albedrío. Pues si me permiten, podríamos, si me permiten leer 3 poemas igual y cerramos. Tiene 2 epígrafes, uno que dice, de un gran poeta, Roberto Fernández Iglesias: el tiempo se llama cosquilla de los pies a la cabeza. El tiempo se llama estremecimiento, sacudida de médula, pronombre nosotros. Y otro epígrafe: a rueda dando vueltas dentro y fuera, ves mejor cuanto más veas al mirar desenfocado. Alfonso de Aquino. Bueno, pues les comparto de poemas no coleccionados, que son la parte de inéditos. Bueno, unos de ellos no son tan inéditos, los he leído, pero retentiva. Amotinamiento del rostro, el mascarón de Marbete en el guiño del Coliseo. Jeta rumorosa, léase rétulo y rubro en el imán, la nombradía. La fama ganga que la careta no promete porque no se tiene. Carátulas morisquetas que corresponden. Las enmarcadas por la retentiva y el rabo de lustre del costoso cristal centuplican. Ahora,
El troglodita consumado arruinará tu cráneo contra el tracto, porque el escapulario de las contrallaves une Tártaro y cielo. Ahora, el mascarón de fórmula frente al doctrino de Ringside es interludio y mancampero solitario. Alienación. Para Ángel Daniel por las horas milagro. Hemos de regendrar el mundo, Almudena, el discrimen del mundo medular ya inverterado, en el follaje trepador del parque hundido, aspaviento de Dios hasta la bulla, las ardillas refinadoras de New Haven con el cielo que ha de revistarnos. En el talle que obstruye al son, la espesura, el grandor, mírame sensitiva, gratifica, libra al que te ama, torso benjaminita desasido labio a labio, alianza aturdida entre diminutos senos, todos los montes gritan con el olfato en las funciones naturales, y de la configuración triple estoy desierto, pues las mucosas almudenas ajenjo escurren. Bébeme del pozo que es cisterna, extraviada, echado por tierra, heridor sin sonrojo, como el crisor de sofá, hurga las sombras, las ingles, las aureolas, la perdición ante sofá sin ropa alguna, como el pájaro que apresura a caer en la trampa. Hartémonos de amor y de canela, que la paz impere, empuñar el cetro, líbranos de la fascinación de lengua extraña, los dedos en la fusta de los dedos, un beso en armonía con los muslos, Almudena, un cabello en armonía con el beso. Guarda las palabras serruchadas, seamos el juicio del desastre, virgulilla, impíos y perfumada la cama y lúdicos nosotros, encrucija los botones, los domos de Diana y Dora, todo tirar con bala, estregarse, fricarse, por lo último, gozo, santiamén. Concebible esta historia, Almudena, guarda para sí su clavel rojo, apagarse, venirse a las mientes. Ungiremos las plantas en la fontana verde antes de la feria varias veces, rojo azul, la misma historia, el ardor, lo sabemos. Luego un poema de la infancia, de esas infancias beisboleras que yo tuve, que bueno, aparecen por ahí en la escritura de repente. Un poco siguiendo esa línea de lo que decía Armando González Torres en los asuntos de la ciudad. A ver, este que es distribuidor Zaragoza, cuando se hizo el distribuidor famoso allá por el oriente, allá por San Lázaro. Entonces son dos partes, ida y vuelta. Distribuidor Zaragoza, ida. Este columbrador tan estirado postaliza la cima de la arrogancia en el orillo, en los corzos de esta caca ciudad. Punzón que blinda al fondo el ajusco, torcida oscilación como un río sin semáforo hacia ermita. Cabreándome los ojos a 60 kilómetros máximo, antojamos saltar. Mira San Lázaro, el palacio, trisca la modernidad, loma rasa sin pastar, rascacielos de América Latina. Sobre la quietud de la ballena mi auto, debajo de la ballena Eberto Castillo. Encogérsele a uno el ombligo, temoroso memorión urbanizado, de este López, de padre, obrador de madre, madruguete. 5 jaculatorias del atropello en los pilares. Desagradece a los tractores sexenales que han de inhumar esta colina, este segundo piso. Haya 2 hojas de salida a la izquierda, ondea la bandera de cuchillos, cascarones, mapas anodinos de orina tras el bronce de la colonia Montezuma, puercoespín del canal del desagüe, la Tapo y la Romero Rubio, dale. Vuelta. De este lado los cirros, hoy no hay volcanes preñados, Pamplón, Peñón de los Baños, mira. Cambia este acantilado por la montaña rusa, tira de tu rocín desaladamente y sopla normando hacia el viento de oriente. Atracar en Oceanía en 20 minutos, nos sobra la línea B, te digo. Este estado báltico que se aja acá abajo no me gusta del todo. Este culto fetiche es para sofocos aéreos, no para el calambre de los autos, para soportar los sismos acá arriba.
Bueno, ahora sí, el poema de infancia, que es un poema sobre el béisbol, se llama Certidumbre. El mero corazón de estar rojo alzado sobre el viaducto para fildear un orden de 9 posiciones musicales. La piedra de los jardines desiertos bajo la pizarra de las cervezas tropicales anuda las series indelebles de un diablo niño que hacia adentro y hacia afuera describe las curvas, madura en soledad, da oídos al vuela cerca en la radio de transistores de su padre. Sube al primer piso del parque cuando la tanda ya es legal. El mero corazón en una franela roja para atajar la lluvia de pelotas de más de 100 costuras, antes que el celaje paternal hasta el cráneo disuada la ilusión por obrero mundial, hasta el cadalso de las lamentaciones porque nadie le dio a la nariz a Doña Blanca. Un solo cepillazo que la audacia del mago convirtió en jonrón inaprensible. Luego de un proyecto, de esos tantos proyectos que a los que se monta uno por amistad, ¿no? Tantos proyectos que a veces cuajan o no cuajan. Hace como 20,000 años se hizo un proyecto de trabajar con un artista visual y un poema, tiene 20, 25 años, y este poema pues se quedó por ahí en pausa desde hace muchos años. Se llama Conejo de las Mitologías y tiene que ver con un gran artista que quizá por ahí nos llega a ver en algún momento, se llama Víctor Sulzer. Conejo de las Mitologías. Había una vez un hombre y un conejo, artista de acción, performancero. Gustaba de posar al lado de un conejo. Dibujante de circunstancias específicas, lo multiplicaba cualquier azar. Hilo conductor el suyo de la clonación y lo que sucede de pronto. Alrededor de sí, conejo vivaracho de 36 por 59 centímetros. De tira cómica. Alrededor de sí, de buen humor el conejo de las mitologías. Piensas, conejo, como estar en toda galería, como la parafernalia del instante, como el azar otra vez será, como la clonación, eso es, conejo clonado por la geometría, por la baraja española, por la lotería mexicana en su carta de circo. Presencia en la obra de todos nosotros, conejos, hechizo conejo Sulzer, hechizo como Arlequín, como Santo el enmascarado de plata, como la divina Coatlicue, como King Kong y su novia, como toda fobia, conejo de genealogías irrepetibles, conejo Sex Pistols, conejo alquimista, conejo temachtiani, conejo dadaísta, conejo bicéfalo, conejo muchedumbre, alter conejo, como decir Sulzer o Cuevas o Lezama o Blanco, alter conejo de tijeras, para cortar de piquito los metros cuadrados de hojas de mano en mano, para cortar las manos, para cortar conejo una litografía de la saga que descansa a contraluz. Había una vez un conejo y un hombre y un conejo, haz doméstico, haz de dibujo, un conejo de explicaciones, un conejo de papel en cualquier sitio vívido del arte, un conejo que concurre y reparte los volantes del conejo, crítico de repertorio vasto, de reflexión novedosa sin soslayar la insurgencia, conejo de plazas y jardines, de instalaciones y bienales, de aquí y de ritmos acumulados. Había una vez un conejo que gustaba acompañarse de un hombre desde junio de 2001, circunstancia específica del otro, como Buse, digamos. Había una vez un hombre llamado Joseph Buse y su liebre muerta. Había una vez un hombre llamado Víctor Sulzer y su conejo réprobo a multiplicarse. Y ya para terminar, también un poema inédito voy a escrito sobre Rigo Tobar, escrito sobre, ya es también un referente, el poema que aparece en Punto de Fuga sobre Rigo Tobar, que está incluido aquí también. Y este otro que es esta parte inédito se llama Si muero lejos de ti. Y tiene que ver con María de Lourdes, con la cantante. Si muero lejos de ti. La Plaza Garibaldi se vistió de luto. No llegaste a la cita, María de Lourdes, aquellos últimos días de noviembre del 97. Perdura, sin embargo, en la egregia estatua de más de 2 metros que tañiste con tu voz antes de dejar tu aliento en los Países Bajos. Mis oídos devotamente se alineaban a la gala de tríos, voces y guitarras
que a la 1 de la tarde transmitía la XCB, la B grande de México. Ahí supe de tu muerte el día 7, luego resonó que te vaya bonito. Sabía el dedillo de tu música por el tío Félix. Al final de una emisión de Noches Tapatías, le concediste una postal rubricada que presumía en la sala de la casa. Se dilataban tus memoriosas pupilas verdes cuando en tu voz repicaba Violina Pango, aquel guapango de mariachi que compuso Juan Arturo Ortega a un sublime violinista, José Rubén Apango, muerto trágicamente a febril edad. Como las 4 cuerdas trovadoras de Violina Pango, como 4 aves canoras, sigue cantando México lindo y querido, Lourdes, alma de gorrión, 44 veces María sin edad. Muchas gracias. Bueno, pues esperaremos ese libro que es una joya, ya se ve desde todo el recuento, ¿no? Que haces de estos libros que además quiero decirles, pues, publicados siempre, casi siempre, por supuesto, no algunos, pero la gran mayoría en proyectos editoriales muy interesantes. Y también hay que reconocerle a Daniel, yo se lo quiero reconocer, ¿no? Que yo a Daniel lo conocí realmente interesado por nuestro catálogo, o sea, y de a poco. Lo que quiero decir es más, lo he conocido, lo reconocí más en un primer momento como lector, y lector siempre ávido de las nuevas propuestas latinoamericanas, pero también nacionales. Y bueno, muestra de ello es una antología muy reciente, ¿no? Que ha publicado en la UNAM sobre poesía mexicana, en fin. Para jóvenes. Para jóvenes, trayendo como, no de ultratumba, porque todavía no, pero pero sí, bastantes poetas vivos, ¿no? 100 poetas. 100 poetas vivos. Entonces, pues creo que se muestra mucho, como lo dije, en su oficio, pero también, y esto quiero decirles, me vuelve a divertir muchísimo su poesía por el contacto tan natural que hace con cuestiones no solo cotidianas, urbanas, como menciona González Torres, pero tan, quiero decirlo, así como normales, ¿no? De pronto pensaríamos eso, pero también las lleva a unos niveles gracias a su posibilidad de conjugar sus lecturas, pero su oficio, no sobre todo su oficio, pues que creo que sí están muy, pues muy bien hechas, pero sobre todo más que bien hechas, se disfrutan mucho, y eso pues yo se lo quiero reconocer, pero también agradecer. Y a ustedes, pues agradecerles aquí su presencia, a no ser que tengan alguna petición de algún libro, no sé si quieran que demos un adelanto del libro que se publicará en Bonilla, como ya para cerrar con broche de oro, pues o hay alguna pregunta, duda, comentario. Hubiera sido magnífico tener aquí a Felipe, porque bueno, ya sabiendo que es el editor de todo esto y que ha leído ya entonces toda tu obra, pues hubiera sido una conversación excelente. Pero pues pueden preguntarnos lo que quieran. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Pues podríamos, salvo que André nos los permita, leer un poema de 4 esquinas como adelanto el libro de Bonilla, que está calientito y acaba de llegar. Yo no lo tengo en mis manos todavía, pero pues pudiera ser, ¿no? Son poemas dedicados a boxeadores, y aquí en esta antología se incluyen una muestra pequeñita, uno dedicado a Julio César Chávez, otro a un querido maestro amigo que fue el Púas Olivares. ¿Quién puede leer del Púas Olivares? Pero ya André ya nos dio su venia. Se llama El cloroformo hecho macana. Si ustedes conocen al Púas Olivares, uno de los grandes boxeadores que marcó toda una época en toda la cultura popular mexicana. El cloroformo hecho macana. Campeón de palabrotas y de chingadazos al chile. Ese mi Púas Olivares, te dejaste vivir en la bondojo, en el pináculo de tu carrera,
allende la ojetería del Cuyo y el Chilero a quienes no concediste concesiones. Mr. Knockout, entre flashes y 100 rounds de entrenamiento, doblegado ante el cara blanca que cura la prisa y la catástrofe, aquí en el jardín doctor Ignacio Chávez, en la hélice de los recuerdos, detallas la caída del campeón del arrastre que tropezó con la gloria novelesca del boxeo en el Sport Arena de Los Ángeles. Los clinchecitos ordinarios terminaban, me dices, por cubrir el expediente de la fiesta grande, entre birria y barbacoa, carnitas y tequila y cheves elodias para todos. Una ilusión ácida que dio vueltas sin licencia de vida del hastío. ¿Qué vamos a hacer o qué plan, Rubén? ¿Cuál es la onda? No las calientes tanto. Este sábado de monsergas de anticuarios, porque aquí en bancarrota de disimulados olores, los caprichos de los $10,000 o los 15 millones malogrados no se dan ya en maceta. Los abejorros de hoy chingan a modo, Rubén, en el billar y en el éxtasis de la santa cubeta rebosante de curado de jitomate, todavía recaudan tu cuota de desencanto. Vamos a echarnos un chingadacito en la hija de los apaches y a malsoñar los ayeres de esa noche de Inglewood, California, cuando arrebataste el campeonato mundial de peso gallo al australiano Lionel Ross. Del récord de 89 victorias ni hablamos, monstruo de la taquilla, 79 knockouts y 3 empates. Sísifo casi de veras, inagotable casi, escribió Garibay de tu ascensión a la vida alegre y tus refugios. Hoy alzo la voz a la mitad de la curia garnachera y augusta, ante el melocotón, pues, con tecno y sul norteño de fondo, porque confesar a este paladín tunante es un nocaut debajo de las 12 cuerdas. Afanados en las cuitas y carisma de un público que hincha y festeja a púas, en un close-up protagónico en desgracia y entre los corredores de las vecindades, este flashback finisecular nos permite zanjar la desenfocada sintonía de tu nostalgia. Muchas gracias. Bueno, quería preguntarle a Daniel si siempre ha escrito poesía sobre las cosas que le gustan. Creo que yo soy un poco ignorante en poesía desde que empecé a trabajar aquí y también hace poco empecé a darme cuenta de que se puede escribir sobre muchas cosas, poesía. No sé, incluso hay poesía política o poesía, por ejemplo, sobre la desaparición, de muchos temas, ¿no? Como que yo antes pensaba que solo se podía hacer de amor o desamor, ¿no? Y ya. Quería preguntar si tú siempre has hecho poesía de eso, de lo que te gusta, del boxeo. Esto de María Lourdes también es muy curioso. Esa es mi pregunta. Sí, yo creo que fundamentalmente uno escribe, yo creo que la escritura en general es un sitio seguro, tendría que ser un sitio seguro, ¿no? Yo me siento seguro, digamos, en lo que pretendo escribir. También me cuido mucho de la poesía oportunista o de la escritura oportunista, que hay demasiadas de donde mires, ¿no? Tú decías, hay un tipo de poesía política de poetas que han marcado y definido el rumbo y la ideología incluso, ¿no? Y autores incluso de culto, diría ahora, o incunables, ¿no? A los que hemos vuelto otra vez a leer y a revisar esa poesía política, ese trasfondo, ese mensaje, esa postura incluso hasta radical, ¿no? Y poetas que han sido incluso por esa ideología satanizados, sacados de la historia oficial, ¿no? Y a los que ahora volvemos, a los que se vuelve haciendo ediciones muy interesantes, ediciones críticas, acercamientos, pero hay poesía también panfletaria, ¿no? Hay mucha poesía oportunista, ¿no? El asunto de los 43, por ejemplo, ha dado mucha poesía oportunista y panfletaria también. Entonces, yo me cuido también de eso. Sí soy, y puedo presumirlo, como decía Jocelyn, sí soy un lector, digamos, ávido de todo lo que sucede, ¿no? Trato de tener como ese termómetro, en tiempo real, ¿no? De lo que se va pasando, de lo que se está publicando en las diferentes latitudes, porque este país sigue siendo muchas latitudes geográficas, literarias, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de muchos años, cuando estuve en Tierra Adentro, de trabajar, estar en el Consejo Editorial de Tierra Adentro, ¿no? De hecho, en mi primer libro también soy de esa generación de Tierra Adentro, El aire oscuro aparece ahí publicado. Luego hay una segunda edición en 2004 que se agotó también. Entonces, eso me ha permitido tener como ese termómetro y estar en contacto con muchísimas generaciones también recientes, jóvenes, cercanas, ¿no? Pero sí, por supuesto que se puede escribir
de cualquier cosa, ¿no? Gracias. Sí, bueno, entonces en nombre de Librería Bonilla queremos agradecer, bueno, a Jocelyn Pantoja, a Daniel Telles y a Felipe García desde la distancia desde Colombia por esta presentación de Palach y de Manía del Albedrío. También aquí al público presente, bueno, hay ejemplares del libro Palach acá sobre el mostrador por si a alguno le interesa. Muy buenas tardes.